Bien, por favor, te presentas y nos dices cuál es la afiliación, si eres estudiante, si eres egresada y el programa al cual perteneces. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Angélica Carolina Pérez Álvarez. Soy estudiante de octavo semestre de Administración de Negocios Internacionales. Actualmente soy estudiante. Bien, tal y como estuvimos conversando en la primera fase de la reunión grupal, pues evidentemente lo que buscamos es dialogar y co-construir todo lo que es el proceso formativo dentro de la institución. Y importante conocer que no hay respuestas correctas, que no hay respuestas incorrectas, sino más que todo una narrativa de lo que son las experiencias y las vivencias reales. ¿Ya hiciste el licenciamiento del consentimiento informado? Sí, señora. En él otorgaste entonces autorización para iniciar la grabación en la plataforma y para poder ser utilizado su contenido en vista de lo que es el proceso de investigación. Te agradezco por favor mantener la cámara encendida y como estamos solamente las dos, pues no es necesario la función de levantar la mano. En primer lugar, me gustaría conocer cómo percibes tú la forma en que se enseña y se aprende en Unitecnar, es decir, una palabra clave o una frase sobre su percepción, si de repente consideras que hay coherencia entre lo que se describe en la institución y la práctica, conociendo lo que es nuestro modelo pedagógico. Tú tienes un poquito más de conocimiento, estuvimos explicando todo lo que es el proceso, cómo se deben de construir las clases. Entonces, te escucho. Bueno, yo creo, principalmente desde mi punto de vista como estudiante, que hay que tener en cuenta las diferentes facultades. ¿Por qué? Porque en caso tal de yo ser estudiante de negocios internacionales en la Facultad de Ciencias Económicas, gracias a Dios yo he tenido un aprendizaje diferente por mis docentes. Son docentes bastante interactivos, son docentes que nos llevan al punto de vista de donde está en realidad la situación o el momento de la carrera, según cada asignatura y según el plan de estudio de cada asignatura. Algo que también me parece bueno en esto del aprendizaje es que nos comparten a nosotros también como estudiantes a través de la plataforma de Splavia el acceso a los temas y a lo que nosotros en realidad vamos a aprender. Un punto extra que yo le doy a algunos docentes, no a todos, es que ellos en sí conversan con nosotros de decirnos de esta manera vamos a hacer, este tema está esto, pero este tema conlleva esto que no está en el plan de estudio, pero es importante que ustedes también lo sepan. Entonces hay varios docentes justamente en mi semestre anterior yo vi 2 asignaturas con el mismo docente y fueron asignaturas en las cuales yo aprendí mucho, pero es por la manera y la metodología que utiliza un docente. No hay una metodología estricta para cada docente, decir tienes que enseñar así, pero es importante que los docentes también se centren en que nosotros hoy en día somos jóvenes y que antes existían los libros y teníamos que estar libro con libro con libro anteriormente. Pero hoy en día ha avanzado tanto la tecnología, ha avanzado tanto la manera de estudiar, hay tantos puntos de vista para uno poder tomar información que también se pueden utilizar como herramientas de estudio, más no como un choque para el estudiante para que no lo haga. Muy bien. Y con respecto a tu proceso formativo, ¿cuáles son aquellas asignaturas o cuáles son también aquellos contenidos que consideras representan mejor la esencia y el enfoque de tu formación profesional? Ok, yo siento que hay muchas asignaturas de las cuales son importantes para la carrera. Hay asignaturas, obviamente, no se puede decir que no son importantes porque toda asignatura es importante, por algo está en el plan de estudio, pero hay asignaturas que sí nos enseñan más que otras. En ese caso, hay asignaturas, por ejemplo, en mi carrera que es negociación, que es estrategias de negociación, que es estrategias de servicio. Ese tipo de asignaturas considero que deben de ser más prácticas o tienen que ser llevadas aún más al campo laboral. Es decir, empezar y traer esa situación que en realidad pasa en una empresa o que pasa en un puerto o que pasa en algún lugar en donde nosotros como estudiantes de esa carrera podamos formarnos y que se traiga acá y nosotros en realidad enfrentarnos a esa situación. Obviamente hay asignaturas
como lo son matemática 1, como lo es matemática 2, que son asignaturas importantes, pero considero que los docentes tienen que ser un poquito más flexibles con los estudiantes al enseñar lo que tiene que ver la temática de esa asignatura. Ya, entonces hay muchos estudiantes, yo he conversado con muchos estudiantes, también por mi función dentro de la institución, que siempre chocan con matemática 1, con matemática 2. Entonces, eso es una posible modificación que pueden hacer o que los docentes puedan adaptar esa manera de aprendizaje a que el estudiante apenas viene ingresando y a que es un choque fuerte ingresar del colegio a la institución. Puede ser también una forma de acomodar o de mejorar ese proceso. Y cuando tú hablas de flexibilidad, que lo decías en el caso de algunas asignaturas que son, por lo que te entendí, transversales, como en el caso de matemáticas que decías, ¿a qué te refieres con flexibilidad? ¿A qué hace Vale, referencia más o menos? yo siempre voy a poner de ejemplo mi caso, o sea, yo no soy tan experta en matemática, pero sin embargo entiendo y comprendo muchas cosas en matemática. Pero cuando yo en primer semestre di matemática 1, yo la perdí. O sea, yo perdí matemática a 2.8. Y muchas veces el estudiante da lo mejor de sí por poder pasar la asignatura. Y el estudiante se concentra en pasar la asignatura, ¿ya? Pero no se concentra en realidad aprender lo que la asignatura le está dando. Y ese fue mi caso, y yo la perdí, yo la tuve que habilitar. Pero mi caso fue de que el docente tenía una metodología de enseñar que no se adaptaba a todos los estudiantes. De mi curso, yo me acuerdo de 25 que éramos, varios la perdimos. Entonces, tenemos diferentes formas de aprender porque cada cabeza o cada ser es una forma de aprender diferente. Entonces, siempre está en el punto de ser del docente de que si este estudiante me está perdiendo, primer corte, segundo corte, venga, yo me acerco al estudiante dentro del aula, ¿qué te pasa? O sea, tener como ese acercamiento del estudiante, porque es obvio que el docente en muchas ocasiones ve que el estudiante es piloso, ve que el estudiante pone todo de sí, o sea, es algo tan natural del docente porque ellos saben cómo es. Entonces, ese acercamiento al estudiante hace que el estudiante tome más confianza. Entonces, el estudiante en segundo semestre, si ya perdió el primer corte, ya el segundo corte lo he perdido, ya él se rinde para el tercer corte. Entonces, es como esa motivación de que también el docente siempre esté impulsando y encontrar otra manera de poder explicarle, ¿ya? Porque no todos aprendemos de la misma forma. ¿Te has conseguido algún contenido que tú digas, este contenido es bastante vigente o es bastante retador? Sí, sí, definitivamente que sí. Hay contenidos de los cuales me han costado entenderlo, aprenderlo. Y obviamente soy una de las personas que me gusta eh, como que desafiarme a mí misma. Ya si yo no entiendo algo, yo hasta que no lo entienda no paso de ahí. Y Bien. a lo largo de mi carrera siempre he tenido una asignatura, en mis 8 semestres siempre he tenido una asignatura que ahí, poquito a poquito, y entiendo tardecito, pero entiendo. Y ha sido bonito porque a partir del tercer semestre, los docentes que me han tocado sí han tenido como ese acercamiento al estudiante. Y un punto también válido es la diversidad que nos ofrece la institución con los materiales de estudio. Eso es un punto que nos ofrece, pero también tiene que ser más visible. ¿Por qué? Porque yo, bueno, en primer semestre que yo perdí matemática, yo no sabía que estaba la herramienta donde teníamos la biblioteca virtual. Eso me fuera servido mucho. Ya yo no lo conocía. Lo vine a conocer a segundo semestre, a mitad de semestre. Entonces, eso es algo también importante que por lo menos hace más fácil, o en mi caso me hace más fácil la metodología de estudio de aquellos temas de las asignaturas que no he podido comprender aún o no comprendí en su tiempo. Entonces es un punto extra que yo tengo por la institución. Bien. Y con respecto a lo que ya es la parte de relacionamiento docente-estudiante,
Fíjate que hay muchas dinámicas pedagógicas concretas. Hay profesores que utilizan mucho lo que es aprendizaje basado en problemas, otros que trabajan con clases magistrales, otros que trabajan con proyectos, estudios de casos. ¿Cuáles de todas esas estrategias que han utilizado los docentes consideras que han facilitado más tu proceso de aprendizaje y cuáles no tanto? Bueno, yo soy una persona que soy más de captar las ideas rapidito. O sea, yo leo un texto y del texto ya yo enseguida le puedo decir es esto, esto, esto. O sea, tengo como esa habilidad, ¿ya? De buscar soluciones rápidas, de leer y comprender enseguida. Y a mí mi metodología de estudio siempre ha sido lo visual. O sea, yo soy más de visual, de ver y entender, de presentar yo misma, de investigar yo misma. Eso me sirve bastante para poder comprender un tema. Pero hay muchos docentes que se quedan en el tablero y que en realidad por normativa se tiene que hacer quiz, se tiene que hacer una exposición, se tiene que hacer algún taller y los docentes no lo hacen, simplemente no lo hacen, sino que se quedan solo en los ejercicios del tablero, solo en explicar temática en el tablero y hay muchos estudiantes que su metodología de aprendizaje es diferente. Entonces, hoy en día estamos en un mundo, como yo le dije ya, más actualizado, más del internet y para mí, yo que soy una persona bastante inquieta, me ha funcionado el que los docentes, por ejemplo, me dejen alguna presentación, me dejen algún tema de investigación o los debates, ese tipo de manejo de herramientas dentro del aula de clase me ha funcionado bastante para poder comprender o entender un tema. Perfecto. Y con respecto a lo que es el acompañamiento del docente, ¿cómo lo ves más? ¿Como un facilitador, perdón, como un transmisor de información? ¿Cómo ha sido ese relacionamiento allí? Bueno, como lo dije anteriormente, hay muchos docentes que obviamente no son tan cercanos al estudiante, pero hay otros docentes que se apoderan de cada estudiante apenas ingresan y van conociendo poquito a poquito al estudiante. He tenido muchos docentes que no solo transmiten la información que ellos saben, sino que nos llevan a un punto de que nos ayudan a entender la información, nos ayudan a analizarla y nos ayudan a ejecutarla para nosotros allí poder buscar una solución o poder buscar una respuesta concreta de lo que nosotros entendemos del tema anterior. ¿Ya? Entonces, no es solo como ir y dar la clase, no, sino es que el estudiante en realidad entienda, aprenda y se apodere el estudiante del mismo tema. Muy bien, gracias, Angeli. Una pregunta. Y con respecto a lo que es la parte de las evaluaciones, ¿tú consideras que las evaluaciones que se han hecho en tu proceso formativo miden más tu capacidad de analizar y de resolver problemas o se enfoca más en procesos de memorización y de repetición? ¿Cómo ha sido esa dinámica? Fíjese que ese es un tema que yo tengo desde que estaba en el colegio, a partir de noveno, décimo grado, por allá. Porque yo siento que el estudiante aprende más ejecutando, actuando, que toma, te doy una hoja y respóndeme las preguntas que están, porque te las tienes que saber. Eso es un proceso que el estudiante sí o sí se tiene que aprender. Y hoy en día hay mucho cambio, ¿ya? O sea, considero que el darle una hoja a un estudiante y decir, respóndeme estas preguntas porque te las tienes que saber, es, o sea, no es tan favorecido para que el estudiante pueda decir, no, dime todo lo que sabes o dime todo lo que has aprendido o te entrego esta evaluación y va a ser oral, ¿ya? Y ahí uno se puede desenvolver más. Ahí el docente sí puede medir en realidad la capacidad que tiene el estudiante para poder analizar, para poder comprender, para poder desarrollar diferentes ideas, para poder evaluar un problema. Siento que eso es un punto de vista que
sí hay, no, o sea, no tanto que cambiar porque es por normativa de educación que tiene que estar, pero sí que se pueda mejorar, ¿ya? Tal vez que sí pueda haber un quiz, pero no siempre la misma temática de toma, te entrego una hoja, porque es así. O sea, existen otras metodologías que el estudiante se puede desarrollar y puede servirle al estudiante a desenvolverse. Tú cuando hablas toma, te entrego una hoja, ¿te refieres a que a las evaluaciones de selección simple, múltiple? ¿A qué Sí, te o refieres sea, exactamente? Pues, por ejemplo, un a estudiante los, te entrega una hoja, pero me gustaría más conocer o indagar un poco más sobre la estrategia de evaluación que aplica el docente, porque en una hoja pues, se pueden abordar muchas cosas, un mapa mental, un mapa conceptual, entonces por no, eso... sí, claro, pero es que la realidad es diferente. O sea, nosotros, los docentes nos entregan las evaluaciones, los exámenes, y nos entregan, por ejemplo, con respuestas definidas, tipo A, B, C, D. Ya, entonces, esas respuestas a veces limitan, por así decirlo, la capacidad. Por ejemplo, el estudiante puede decir, sí, claro, es esta, pero es que hay muchas otras cosas que también son importantes para X, Y tema que se está ejerciendo, ¿ya? Entonces, como que, por lo menos a mí me gustaría más que todo que fuera oral, que fuera a través de presentaciones, o sea, en ese tipo de metodología. Bien. Y cuando hemos habido procesos de evaluación, ¿sí te han hecho retroalimentación los docentes? ¿Cómo ha sido ese proceso de saber dónde tienes que fortalecer, dónde debemos mejorar? ¿Cómo percibes ese aspecto de la evaluación? Bueno, fíjense que muy pocos docentes tienen como, por así decirlo, la disposición de decir, mira, aquí estás, fallaste en esto. Este tema no es así, es así, es así, o sea, explicar. Hay otros docentes que sacaste esto y la nota es esto, o sea, se centran en explicar más la nota, en decirle al estudiante, fallaste en esto, pues debiste poner esto, porque recuerda que puede ser mejor a explicar una simple nota. Ya, obviamente es importante la nota porque pues todos queremos aprobar, pero también es fundamental que el estudiante se vaya con un aprendizaje, porque al fin y al cabo lo que cuenta es el aprendizaje cuando estemos en un lugar de trabajo. Entonces, eso es lo que a mí me ha pasado, que muy pocos docentes han hecho eso. Incluso yo he tenido la confusión y me he acercado a un docente, y justamente eso me pasó el semestre pasado, me he acercado a un docente a explicarle, profe, tuve este inconveniente, yo confundí esta pregunta con esta pregunta, Así es. y, perdón, esta respuesta con esta respuesta, y yo marqué la que consideré correcta. Y el profesor simplemente me dijo, no, no es esa, es esta. ¿Pero por qué? ¿Ya? Entonces, no, tienes esa nota y esa nota se te queda. Pues no lo perdí, pero obviamente es un interrogante que hasta a mí me quedó porque no me dio una respuesta o una explicación más allá de la nota. Entonces, Ok. eso también siento que tiene que ser más, o sea, desarrollarlo más. Y en la parte de lo que es la autoevaluación, la coevaluación, ¿cómo ha sido ese proceso de tú pues hacerte de un momento determinado de una asignatura una autoevaluación de ver cómo vas, cómo puedes mejorar o de repente también valorar lo de tus compañeros? ¿Se ha hecho ese ejercicio? Sí, en muy pocas asignaturas. Lo hemos realizado en muy pocas asignaturas. El docente ha tenido como ese decir al estudiante, vamos a hacer una autoevaluación, vamos a sacar una nota de autoevaluación para poder añadirlas a las notas finales. Personalmente, yo considero mi proceso para autoevaluarme Uh-huh. es de lo que aprendo. O sea, si yo siento en realidad que no he aprendido nada con ese docente que me pasó en su debido tiempo, pues así tal cual lo coloco. Y a esto vamos también con las autoevaluaciones en los docentes, porque muchos estudiantes tenemos el compromiso de decir, ay no, yo sí les voy a colocar en la autoevaluación de docentes siempre. ¿Por qué? Porque si no, pierdo la asignatura y el docente tampoco es que le caiga bien. Entonces está como que ese choque de uno
evaluar bien por compromiso, más no por lo que en realidad nos preguntan. Y eso lo puede escuchar en cualquier estudiante. Eso que evalúan efectivamente bien por decirlo así, es mentira. ¿Por qué? Porque hay docentes también que es obviamente en tono de juego, pero siempre dicen, cuidado, me evalúas mal porque tu nota está en juego. O sea, eso también está mal porque se supone que es un proceso mutuo para que el docente avance y para que nosotros podamos entenderlo también. Así es, así es. Si, por ejemplo, tú pudieras sugerir algún cambio en todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, bien sea en lo que es la metodología, en lo que es la evaluación o de repente la relación docente-estudiante, ¿cuál sería esa propuesta? Bueno, yo considero que una propuesta efectiva, o más que propuesta, sería una opinión, es que los docentes tal vez se apropien más de los estudiantes. Eso sería iniciando una muy buena estrategia para que así el estudiante pueda sentirse más en confianza, pues más para los estudiantes de primer, segundo semestre, ¿ya? Entonces, para que ellos puedan entender un poquitico la importancia de una asignatura o del énfasis de una asignatura. Pero es que también tenemos que tener en cuenta que aquí no todo recae sobre un docente, porque también está a nuestro lado como estudiante. Es saber si el estudiante tiene el compromiso, es saber si el estudiante tiene la dedicación por aprender, si estudia las horas que tiene que estudiar. Eso también influye y no es todo el deber del docente. Es si el docente pone el 50, el estudiante tiene que poner el 100, porque es su conocimiento que está adquiriendo. Pero también es importante que el docente siempre tenga metodologías diferentes de aprendizaje y que se adapte con cada uno de los estudiantes. Conocer a cada uno de los estudiantes, si él aprende a través de esta manera, traer actividades dinámicas para que el estudiante también aprenda de esta manera, traer evaluaciones más prácticas para que el estudiante pueda aprender, comprender un tema o una temática, puede ser también importante para que el estudiante pueda sentirse cómodo en clase, pero que también pueda aprender. Angeli, cuando tú hablas de apropiarse al estudiante, es quizás entonces conocer un poco más las necesidades individuales. De repente, la forma No, como aprende o algo así. exactamente, o sea, la metodología, cómo aprende el estudiante, cómo se siente. Algo muy lindo que me pasó con un docente fue que el docente, cuando él ingresó a la clase, él se presentó, inicios de clase, él se presenta y él lo que hace es una como autoevaluación personal del estudiante. ¿Cuál es tu metodología de estudio? ¿Cuántas horas estudias? Una palabra en el estudio que pueda, ¿cómo puedo decir? Te puedas diferenciar con esa palabra o puedas comparizar tanto con esa palabra. Y eso ahí el docente puede ser un punto para decir, no, el estudiante aprende más bien de video. O sea, entonces vamos a tratar de incluir a ese estudiante y no ser tan riguroso en el tablero, sino que el video, que el estudiante vea el video, luego explico yo como docente. O sea, incluir poquito a poquito, ya sean videos, ya sean fotos, ya sean ejercicios, ya sean debates, ya sean presentaciones. O sea, incluir todo un poquito en la metodología de cada uno de los estudiantes. Ok, perfecto. Bueno, Angeli, de verdad, pues agradecer mucho y reconocer el valor del aporte que has realizado el día de hoy en todo lo que es el proceso de resignificación del modelo pedagógico institucional. Voy en este momento a finalizar lo que es la grabación